Hola, buen día y bienvenidos sean a La Rebelión de los Argumentos, su programa favorito de todo el internet. Y ya tenemos TikTok, ya también tenemos Instagram, suscríbanse. Y futuramente Facebook. Me ha dado flojera abrir la red, pero ahí muy pronto. ¿Y inicia la cámara? ¿Quieres que empecemos de nuevo? Mira, sigue. Y bueno, también tenemos nueva tecnología. Mira, nomás me sigue a mí. A ver, muévete tú. O sea, el que está hablando. ¿Detecta también el que está hablando? No, ya mucha tecnología. No, te quiere más a ti, mira. No importa, aquí tengo el controlcito, porque aquí... No, ay, aferrado, bebé. Bueno, no importa, aquí tenemos la cámara principal, esta es la cámara secundaria. Para darle un poquito más de dinamismo a las... ¿cómo se llama? A las tomas. Ahí ya lo desactivé. Miren. Pura tecnología de punta. Y bueno, ¿qué tema tenemos hoy, Robert? No creen que andamos guarihuanos aquí con las cámaras, Hoy vamos a hablar de la hierba. No se hagan, ustedes saben de cuál hierba. El orégano, la alfalfa, el pasto, la pastura, el pastito. La hierbabuena, por supuesto. Con el que hacen el petate del diablo. Y luego usted lo quema el petate del diablo. Esa hierba ya sabe de cuál, ¿no? Con lo que se hacen libros, pomadas, cuadernos. Es totalmente mágica. Creo que si le dan la oportunidad, te cura hasta el cáncer. ¿Cuántas dolencias? Bueno, sí alivia la artritis, eso ya está comprobado, pero ya que sea la mil y un maravillas, que te hace crecer, que te quita lo promiscuo. Te hace volar. Te saca el diablo, o más bien te saca Jesucristo. No, sí, para que... No, escuché muchos nombres medio curiosos. El que más me gustó fue el de suave pechuga de mariposa. ¿Suave pechuga de mariposa? En algún momento en la antigüedad así le llamaron. Ah, caray. Pero pues bueno. Ya saben de cuál. Nombre científico, cannabis sativa, para que los que quieran acá más técnico el nombre. Cannabis sativa. Y bueno, mi nombre es artístico, es Sean Bad Guy. Y Beto el Boticario. Beto el Boticario, Beto a saber. No, acá el Robert, para los que me conozcan. El Robert. Y pues comencemos. ¿Quieres introducirnos un poco al tema o qué te llevó a querer hablar de este tema, Robert? Bueno, estas últimas 2 semanas en mi trabajo hay un compañero que pues, sí le quema las patas al diablo, ¿no? Como dicen. Le mete duro. Le mete al Mois. Pero bueno, ya llevamos un año trabajando juntos, pero estas últimas 2 semanas, pues como que ha estado estresado el compa, ha estado escuchando sus narcocorridos a todo volumen y ha estado con un carácter acá medio enojón y pues ya lo hemos notado, que anda hasta fumando más de lo normal. Entonces esta semana pues, sí, ha sido medio estresante para mí, pero me puse a analizar las letras de las canciones que escucho. Y me puse a analizar lo que él nos platica, porque él ¿Te dio tiempo? De rehabilitación, pues, oye, si voy a estar todo el día escuchando esa canción, pues por lo menos le voy a poner atención a lo que están diciendo, ¿no? Entonces pues sí me puse a hacer muchas reflexiones de por qué la gente fuma Mois, o qué otros nombres hay para... ¿Por qué fuma la Mois? ¿Por qué fuman la Mois? La Mary Jane. No digas mamadas, Mary Jane. No la Mary Jane de la historia de acá, de los compas de hierro, la vez pasada, no, esta sí es la Mary Jane. Ah, sí es cierto, esta es la buena. Pusimos el nombre código ahí, a la Omega. No, ahora sí la original, Mary Jane, o en español, marihuana, para que nos entiendan mejor. Bueno, demos un poquito de contexto. Estos datos fueron sacados del sistema de salud de Estados Unidos. Aquí nos dice pues, que el cannabis es la droga legal más consumida en el mundo, alrededor del 4%, pero estoy seguro desde que la legalizaron es mucho más. Yo, cuando fui a Canadá, casi todo el mundo fumaba. Estados Unidos estoy casi seguro que todos son drogadictos. En los trabajos que he estado, también todos fumaban marihuana. Cada vez el consumo se está volviendo más habitual porque precisamente se ha creado mucho mito y miticismo y mucha mentira a través del tiempo sobre los beneficios de la marihuana. Entonces están ocultando pues realmente lo que crea. Y bueno, como tú ya dijiste, se le conoce como la planta del cáñamo o cannabis sativa. Y
Y bueno, de ahí hacen todos sus preparados, cosas médicas y todas esas cosas. ¿No? Y fabrican telas y materiales también de construcción, o sea, tiene muchos usos esa planta. Pero es como el nopal, están buscándole otros usos para justificar su drogadicción, realmente no están buscando... No, lo que buscan es el viaje. Y bueno, sí, ¿sabes qué es lo que contiene los cannabinoides? Porque tiene dos ahí sustancias activas que la distinguen. El CBD y ¿cómo se llama el otro? El THC, que es el que te da el viaje astral. Y bueno, el CBD es el que pues sí tiene beneficios médicos, porque tiene, ¿cómo se llama? Es un ansiolítico, sedante y posiblemente antiinflamatorio, es lo que todavía está en discusión, por eso lo utilizan mucho para la artritis. Y pues bueno, esta es la parte más controversial, porque muchos dicen que es muy beneficioso, pero realmente solo quieren estar para ponerse hasta atrás, para escapar de la realidad, para ponerse bien orates y de por sí. Oye, hasta los artistas, los músicos, yo que ando en el ambiente de la música, también dicen que les da más creatividad. Y no, yo tengo mis dudas. Ahorita les voy a mostrar mis argumentos de por qué dudo de esos dichos. Y luego también los que dicen que hasta para la intimidad, y no, ya los científicos dicen que al contrario, te relaja tanto que a veces ya ni se levanta aquello. Entonces también hay muchos mitos en relación a... Bueno, a las mujeres se las ponen más calientes. Eso sí. Con las mujeres se las ponen... necesita más relajación. Al hombre si te pasas de relajado ya valió. Se va todo para abajo, como que en el alcohol. Y de hecho también el alcohol te puede poner acá más horny, más firme. Pero también en exceso. Causa el efecto contrario. Y bueno, pues ya saben, la manera de ingerirlas va desde consumirla hasta inhalarla y... Concentrados también. Los concentrados. Los aceites, sacan el aceite un aceite concentrado de la planta. Y bueno, de hecho ahorita hablando de la vía oral, cuando se consume, muchas veces se crean sobredosis porque el efecto es mucho más lento que cuando se fuma. Sí, dicen que fumando tener una sobredosis, pues no, ocuparías fumarte como 40 cigarros al mismo tiempo para tener una sobredosis. Pues no, fumada no se puede, pero ya en concentraciones, ya con esos aceites y esos líquidos que sacan, esos sí están más concentrados, ahí sí está peligroso. Y bueno, Robert, ¿sabes cuáles son los efectos más comunes que tiene el cannabis? Bueno, es la relajación. Creo que la gente principalmente lo consume por eso, por la sensación de relajación. También es bueno, como dice, la inflamación, esa está todavía en duda. Genera también un estado como de paz, ¿sabes? Como los hippies, no, amor y paz. Pues es la relajación. Y bueno, tal vez el estado de paz al que te refieres, más bien es como un estado que comparan con meditación, porque lo que te genera es una, ¿cómo se llama? Alteración de la memoria, de la concentración y del tiempo. Eso sí lo hemos notado en los trabajadores, cuando están atizando mucho, se les empiezan a olvidar las cosas. Yo a algunos trabajadores ahí que uno les pido algo, tráeme aquello y va, regresa una hora después. Me trajiste lo que te encargué, ay, se me olvidó. Eso es muy peligroso, Eso es peligroso porque en un trabajo como el de nosotros, en la construcción, eso que es peligroso, tener mala memoria o también afecta un poquito a la reacción. También el cuerpo se hace más lento y pues también eso es peligroso, la reacción puede ser... Es que otro de sus efectos es la incoordinación motora, o sea, te vuelve torpe. Y bueno, tal vez lo que les lleva al plan Zen es en cambios en la percepción del tiempo, se percibe de manera diferente, ya sea lenta o rápida. Y bueno, el último más conocido es el aumento de apetito. Sí, ¿cómo le dicen? El monchis, ¿no? El monchis, sí. ¿Cómo decir el monchis? Parece curiosa palabra, pero sí, muchos dicen que el sabor de la comida también lo amplifica. Por ahí me tocó conocer a un par de personas que cada vez que iban llevaban su frutita, que el mango, que no sé qué fruta que les gustaba mucho, porque decían que después del cigarrito les sabía mucho mejor esa comida. Y bueno, algo conocido del cannabis, no sé si estés al tanto. Se supone que nuestro cuerpo humano, de forma natural, produce sustancias muy parecidas al cannabis. Sí. Bueno, es que el cerebro realmente se comunica con esas sustancias. Las uniones entre las neuronas no se unen así exactamente como un cable, ¿no? Que los amarran, sino que una punta de una neurona libera ciertas drogas y es lo que recibe la otra neurona y es como se comunica. Entonces, sí, se utilizan estos químicos, no llamémoslos drogas, llamémosle químicos cerebrales, ¿no?
pero es la forma en cómo las neuronas se comunican unas con otras y es como generan esas reacciones y todo eso. Y bueno, ¿sabes cuáles son los síntomas a largo plazo? Pues también afecta a veces la memoria, eso sí. Puede ser ya a largo plazo, puede ser algo más permanente. Y bueno, estamos analizando todo para llegar al punto más adelante que va a ser las consecuencias sociales que vamos a discutir. Pero necesitamos toda esta introducción. Poner el contexto. Sí, algunas de las, ¿cómo se llama? De las efectos secundarios que puede causar en la salud es pues obviamente el síndrome de abstinencia, que es irritabilidad, que eso lo estás viendo con tu amigo. Y eso lo voy a analizar más adelante porque acuérdate la pregunta, ¿qué es el primero, el huevo o la gallina? Entonces yo estoy con que es al revés, primero es la irritabilidad y luego la drogadicción y no al revés, la drogadicción y luego la irritabilidad. De hecho, lo analizamos porque va a ser la parte importante de este programa, de este capítulo. De hecho, en general a mí no me gustaba mucho la gente que consume el cannabis porque son muy buena onda cuando están drogados. Pero nomás se les pasa el efecto, se convierten en las peores personas que puedes encontrarte allá afuera. Sí, pues es que sin la verdad. Bueno, es que por eso genera dependencia, al final de cuentas, tú mismo lo acabas de explicar. No controlan su temperamento y la droga les ayuda a controlar su temperamento. Eso es lo que genera esa dependencia. Y bueno, también otras cosas a las que puede causar es ansiedad, paranoia, alucinaciones, ataques de pánico. Ataques de risa. También ataques de risa. Y bueno, ya mayor a largo plazo te puede causar depresión y esquizofrenia, o sea, no es una droga de la alegría. Sí, más que digo que yo tengo la teoría que todo eso ya estaba antes de la droga. Y ya llega un momento en el que la droga ya no es suficiente y pues se explota eso que ya estaba desde antes. Esa depresión, ese coraje, todo eso. Va a llegar un momento en el que la dosis de la droga ya no va a ser suficiente y va a explotar esas emociones que estaban ahí guardadas. A ver, si quieres vamos comenzando con eso y ya conforme vaya surgiendo en la conversación, les puedo dar los efectos físicos, que también no es algo que se platique mucho. Te puede causar la muerte. Pues ha habido poquitos casos, pero... No, es que no son poquitos. Bueno, pero ¿a qué te refieres? ¿A que alguien, por ejemplo, tenga un accidente en el trabajo o directamente que algo orgánico? Directamente te afecta a los órganos, en especial al corazón. Te causa problemas cardíacos. Bueno, sí, ahora a veces uno piensa que es alguna enfermedad y ya cuando empiezas a investigar, pues fue el desgaste que te causaron años y años de drogas. Pero bueno, entonces platícame más de este origen social. Bueno, una vez escuché a una persona que trabajaba en rehabilitación de drogadictos y él decía que la droga no era el problema. La droga era la forma en como tú estabas tratando de solucionar un problema que hay en tu vida. Uh-huh. Entonces eso me dejó pensativo porque mucha gente dice, pues hay que rehabilitarlo de la adicción a las drogas, que a lo mejor la adicción no es el problema, sino que es la forma en como tú estás dándole solución. Y ahora que estuve analizando esta música de los narcocorridos y analizando las historias que este compa del trabajo nos platicaba de su vida, de hecho es el que te platiqué que nos dijo que no usáramos su primer nombre porque se acuerda del papá, que el papá los abandonó. Y entonces empecé a escuchar todos estos narcocorridos y todos, bueno, no sé, el 70% mencionan en algún punto eso. No, y es que yo viví en la pobreza, mi papá nos abandonó, mi mamá no estuvo, X razón, tuve que salir por mis propios medios y ahora soy bien fregado vendiendo hierba, ¿no? Entonces me fijé que una gran cantidad de letras hablan de eso. Y ahí hay un patrón, ¿no? Ya al estudiar la letra de las canciones te das cuenta que ahí hay un trasfondo. Pues claramente estos grupos, esta música, apela a cierto grupo de la sociedad que es muy aspiracionista y que tiene cierto sufrimiento. Esto es algo que se quiere evadir mucho de la realidad mexicana, pero realmente hay mucha gente que está pobre y está sufriendo. Hay gente que ya tiene las familias rotas y no tiene ni siquiera esa experiencia de vida. Ya no eran como los pobres de antes que al menos tenían a su papá y su mamá. Sí, antes la familia era un refugio para todos los problemas. Entonces estas personas que, como lo nombran las historias de las canciones, vivieron en la pobreza, pero muchas veces es como ver que los demás tienen familia, a los demás les está yendo bien, y a ti te está yendo mal porque tu papá se fue de casa, porque tu mamá tiene problemas. Entonces en algún momento lo relacionan esto con el papá o con la mamá. O sea, yo estoy sufriendo como niño, yo soy débil, tengo carencias, a los demás les está yendo bien, pero esto fue por culpa de mi papá que se fue de casa.
Entonces ahí empiezan a hacer un coraje muy grande contra alguno de los papás, el papá o la mamá. Casi siempre es con el papá. Si empiezas a ver las letras de la canción, pues ya te das cuenta que el papá es el principal punto de la letra de la canción. Y bueno, si aquí nos metemos más a fondo, yo creo que estaría relacionado con la violencia vicaria. Siempre, bueno, la ley protege nomás a la mujer en este aspecto, pero ya si somos más honestos, generalmente las mujeres son las que le traspasan el odio a su hijo. Exactamente, ese es el punto. Y es peor cuando el niño le recuerda a su padre, a la persona que les dijo bye bye. Que ojo, ellas lo eligieron. No les gusta que les digas eso porque... ¿Cómo voy a ir a tomar responsabilidad de mis actos? No, o sea... Por Dios, ¿en qué ¿Quieres mundo hacer vivimos? enojar a una feminista? Dile eso que le acabas de decir ahorita. Responsabilidad. Bueno, pero ya volviendo al tema, pues es muy importante el tema de la responsabilidad con los hijos. Estos muchachos que crecieron en este ambiente familiar roto, esta familia quebrada que porque se fue el papá o porque la mamá los golpeaba o por X circunstancias, tienen mucho rencor. Entonces ese rencor hace que su mente esté siempre en guerra, o sea, siempre acordándose, no, me fue mal por culpa de mi papá y no, es que yo sufrí mucho y fue culpa de mi familia y yo soy débil, yo vi que a los demás con familia les iba bien y a mí sin familia me iba mal, o sea, están como en la mente dándole trillados. Entonces cuando fuman por primera vez marihuana y les trae una sensación de paz, como dijimos que eran los efectos, relajado, memoria, pues se va la memoria, la percepción de la realidad y el tiempo, pues se va, sentimiento de tranquilidad. Pues para una persona que todo el tiempo estuvo dándole vueltas en su cabeza a lo que pasó en su infancia, a ese coraje que le tiene al papá, pues la droga les... Pero entonces aquí vamos al punto importante, la droga realmente no es el problema es el odio que tú has cargado durante toda tu vida a tu papá que abandonó tu hogar. Y bueno, súmale a eso, que ahorita vivimos una cultura de la victimización que fomenta el odio a todo. Y esta cultura de victimización no te deja salir adelante, no te deja ser feliz. Por ejemplo, yo entiendo, ahorita está muy peleado el tema de la meritocracia. De que la gente es pobre porque quiere y los del otro lado, los pobres están, o los comunistas están diciendo, no, es que el sistema no me deja crecer, y entonces crecen con un resentimiento a todo ya lo establecido. Y no necesariamente ambas premisas son ciertas. Yo estoy en que... Hay un poquito de ambas, hay un poquito de... El detalle es ese, llegar a un punto medio. Sí es cierto que el sistema necesita mejorar, para muchas personas. Y también es cierto que hay personas que si no se esfuerzan, jamás van a llegar arriba. Como es cierto que si tal vez esforzándote, jamás vas a llegar a rico. No, es un volado. Es más suerte que esfuerzo, pero obviamente la suerte sin esfuerzo pues tampoco surtiría efecto, ¿no? Entonces, como son conceptos muy complicados y están resumidos en este sentimentalismo, en esta lluvia de sentimentalismo, se convierte en esta bomba de tiempo de odio donde la gente converge a este refugio de drogas. También súmenle que el feminismo, el wokismo y todo eso es una invitación a vivir en los placeres inmediatos. ¿Y qué más placer inmediato que la marihuana, la droga, la cocaína? Exactamente. Muchas veces las drogas tienen que ver con eso. Hasta, por ejemplo, el comerse un pan, o sea, te va a dar cierta satisfacción por el sabor dulce y el azúcar y todo eso. Ándale. Entonces también incluso una persona que consume muchas cosas azucaradas posiblemente tiene una insatisfacción y esa es la satisfacción inmediata. Pero pues las consecuencias luego la diabetes y problemas de sobrepeso y todas estas ondas. Cuando el problema no es el consumo de azúcar, sino tu adicción realmente es a esa emoción que tienes de coraje o de tristeza o de algo. Entonces ahí la adicción debería tratarse no desde el punto de vista de lo que estás consumiendo, sino de la emoción que te está consumiendo. Y fíjate, me gustaría saber cómo trabajan los centros de rehabilitación, eso no me lo puse a investigar. ¿Cómo es un proceso de rehabilitación para un drogadicto? ¿Qué tanto incluye en el tema de, a ver, qué emociones traes con tu familia, con tu papá, con tu mamá? Porque pues ahí está el meollo del asunto. De hecho es muy parecido a lo que dices. Realmente, por ejemplo, el AAA nunca les va a curar la adicción del alcoholismo, pero sí les da un propósito de vida. Exactamente, esa es la cosa importante. Mientras más ocupado estés haciendo cosas positivas para tu vida, menos espacio le das a las cosas negativas. Yo no digo que no te fue mal, yo no digo que no estar enojado con tu papá que te abandonó en la infancia, pero si tú estás ocupado en construirte un futuro, un hogar, una familia, en aprender,
el espacio que le estás dejando, ese coraje que le tienes al papá se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo y en algún momento pues ya no es tan importante realmente esa situación. Pero tienes que estar bien ocupado en tu proyecto de vida, tienes que estar bien ocupado en hacer cosas positivas, ¿no? Construyendo tu vida, porque aquí también hay otro secreto que no les dice ahorita estas ideologías nuevas que entraron a Occidente, que lo están destruyendo, que todos las vamos a pasar muy mal en algún momento. Inclusive las personas que son millonarias, hay ciertas circunstancias que los van a hacer pasar un mal rato. Tal vez no sean comparables con lo de la guerra, pero en su percepción sigue siendo una mala experiencia. Y por ahí podemos empatizar. Sí. Los científicos han hecho estudios de qué se necesita para ser feliz. Y han sido estudios de décadas, han sido estudios que han hecho con personas y los han estudiado en su vida las universidades más importantes del mundo. Y ya después de 40, 60 años que llevan haciendo esos estudios, o hasta más, han llegado a la conclusión de que el factor que afecta más a la felicidad son las relaciones sociales. Quien es más feliz es quien lleva una buena relación con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Con la sociedad, con la colonia. También influye el éxito, o sea, la gente se irá por lo primero, no, es que si eres exitoso y dinero y bla, 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 tú vas a ser feliz. Pero el factor que pesa incluso más que el éxito son las relaciones humanas. Pero es que también define el éxito. Pues sí, también es algo relativo, es algo... Porque subjetivo. si lo defines como abundancia, allá hay personas afuera con mucha abundancia en todos los aspectos, terminan quitándose la vida. Hoy más vamos a ligarlo un poquito con el tema del narco. Esas personas tienen un montón de éxito económico, pero realmente su vida está pendiendo de un hilo. O sea, ellos en cualquier momento saben que alguien les va... Entonces imagínate vivir con ese estrés, con esa angustia, con ese... O sea, realmente, ¿cómo vas a disfrutar tu vida si estás con ese miedo todo el tiempo? Fíjate que muchos están conscientes de ellos y prefieren vivir una vida corta, al límite, o ya los que son más generosos están dispuestos a sacrificar su vida para dejarle la herencia a su familia. Que bueno... Al Sancho y a la mujer, el Sancho se va a quedar con todo. Pero... Exacto, que la mujer ya se lo utilice para mantener al amante o que los hijos lo utilicen para ver una vida desenfrenada. Ese es otro tema que después podríamos tratar, que es muy común. Los que están en el TEC de Monterrey, UP y en escuelas privadas se han topado con muchos hijos de narcotraficantes que viven en excesos. Oh, sí. Y tú dices, no manches, ni el sacrificio de su padre. ¿Para qué? Y es que volvemos a lo mismo, la figura paterna es muy importante. La figura del padre es el que te va a enseñar de reglamentos, de límites, de trabajo, de respeto. Si estuvo ausente el padre, es muy difícil que la madre le enseñe esas cosas a los hijos. No digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil. Mejor una vida modesta donde tus hijos van a estar felices. Y tú también. Sí, hay gente muy humilde, pero con la familia unida y verás qué felices son. Con los valores al 100. Ahorita yo estoy tratando de, ya lo había dicho, estoy tratando de convivir más con mi comunidad para poder crear actividades que nos unan más. Eso incluye tanto a personas con actividades de moral dudosa, porque mi tesis está en que entre más se integren, más se van a preocupar por la colonia y más se van a preocupar por tener un futuro mejor para sus hijos y que sus hijos no sigan su camino, porque ellos la mayor parte del tiempo o en algún momento están conscientes de que lo que hacen no está bien y es peligroso. Sí, es que somos seres sociables a final de cuentas. Para nosotros lo más importante son las relaciones sociales. Está en nuestro ADN, está en nuestros millones de años de evolución, está en la naturaleza humana. Y también eso es algo que se liga un poquito a la depresión, que me he fijado que muchas personas depresivas no salen de su núcleo de 2 o 3 amigos y su familia. A lo mejor es un ambiente tóxico es en el que está y pues la depresión los sigue. Cuando si esa persona saliera y tomara vínculos con otras personas, como dices, con la comunidad, con los vecinos, que tuviera un proyecto, que hiciera su equipo de fútbol o su banda de rock, todo eso le va a hacer vínculos sociales, pero muy importante, le va a hacer ver otros puntos de vista. Ándale. Se va a dar cuenta de que el mundo no se reduce a su mini núcleo social de 5 o 6 conocidos, sino que hay un montón de personas en todo el mundo con diferentes formas de pensar y cosas por hacer, y hay gente que sí se relaciona de forma sana, porque eso es algo que la gente no cree. No, es que todos están bien zafados, todos. No, hay gente sana, hay gente que tiene buenos vínculos con otras personas, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, de hecho, eso habla precisamente Byung Chul Han en su libro de La muerte del Eros y la sobreexplotación del hombre, algo así, The Burning Man. Habla de que
ahorita la sociedad como está creada es una sociedad narcisista, que lo único que hace que las personas que se relacionen con las personas que son similares a ellos, expulsando totalmente al otro, a las personas ajenas. Por eso ahorita tenemos una bola de gente psicópata y narcisista que es incapaz de convivir y no sabe tolerar personas con diferentes pensamientos, porque su mundo está muy cerrado. Sí estamos más conectados, pero a través de las redes sociales, pero no estamos conviviendo. Se juntan con los que piensan igual en lugar de juntarse con gente de diferentes ideas. Eso también pues, va a reforzar lo que tú ya tienes. Si lo que ya tienes es malo, pues olvídate, va a reforzar lo negativo. O las famosas cámaras de eco. Y como te comentaba, lo ideal es que hubiera más actividades de integración en la colonia, no esperando que el gobierno las haga. Ustedes ya se tienen que poner las pilas, se tienen que activar y participar más en su cambio dentro de su comunidad. El gobierno no lo va a hacer, el gobierno somos nosotros. Esas personas se creó una élite políticos, una clase social totalmente diferente, unas personas totalmente desconectadas de la realidad. Es momento de que nosotros volvamos a retomar lo básico que es la convivencia. Es un consejo que les doy. Sí, no, y esa es la realidad. La mayoría de la gente que está en el gobierno son gente de otro estatus social y les costaría trabajo comprender los problemas de los otros niveles sociales. Y aunque no sean de otro estatus social, ahorita me estoy dando cuenta que la mayoría tienen tendencias psicópatas y narcisistas. Así es que a los psicópatas les gustan mucho los puestos de poder y donde sean admirados Y no solamente eso, no solamente está en la política, está desde el sistema empresarial. Religión, los soldados también, hay mucho en el ejército, les gusta tener ese poder y buscan ser policías, ser soldados, ser gobernantes, ser gente del espectáculo. Y volvemos a lo mismo, es porque no hay filtros, ya no hay esta presión social, ya no están los valores fuertes que conservaba el catolicismo. Ahorita yo sé que están criticando mucho a la iglesia católica y cristiana, pero era lo que mantenía fuerte nuestra sociedad, no era la que lo destruía, al contrario, era la que ayudaba. Una de las principales enseñanzas del catolicismo, del cristianismo, bueno, vamos a decir de Jesús, él decía perdonar a los enemigos y pues, a mucha gente como que se les retuerce la tripa, no, ¿cómo voy a perdonar a mis enemigos? Pero ya volviendo al tema de una persona que vivió en un ambiente familiar difícil y que tiene mucho rencor hacia su papá o hacia su mamá, y cuando crece se vuelve una persona violenta que no puede controlar su temperamento violento y entonces tiene que apoyarse en las drogas para bajarle 2 rayitas a su temperamento, va a llegar un momento en el que va a explotar, como algo que pasó hace poco, que en un concierto de, ¿cómo se llama? Luis R. Manríquez, un cantante de narcocorridos, pues como ya ahorita están cambiando las leyes, ya están prohibiendo esos conciertos de apología al delito, ya no pudo cantar sus corridos y todo el público se enojó y lo desbarató el escenario y todo eso. Eso también habla muy mal de lo que está, de los valores que están en México. ¿Cómo tú te vas a poner a destruir todo? Sé que es lo que esperabas, fue por lo que pagaste, pero estás simplemente reafirmando lo que ya se está diciendo. Los narcocorridos están destruyendo la sociedad. Fíjate que estuvo padre porque fue sentí como si fuera el karma, ¿no? De gente que hace música violenta y quiere escuchar música violenta y pues ya demostraron las consecuencias. El karma lo tienen constantemente. ¿Cuánto artista no han matado por andarse metiendo en esos rubros? Y yo entiendo que a veces no pueden escapar porque pues son personas con mucho dinero y mucho poder, pero ya cuando lo hacen con placer, ya cuando se ponen a jugar en esos ambientes y piensan que van a salir ilesos, están locos. Vean lo que le pasé a Valentín Elizalde. Lo mataron por andar coqueteando con una vieja. O porque se metió con una vieja. Y tal vez ni lo hizo. La vieja fue de chismosa y... Dice que el que hizo la autopsia, que tenía tantas drogas en el cuerpo que yo pienso que ni sintió los balazos. Dice el que hizo la autopsia a Valentín Elizalde. Como que ya sabía. Y ese día en especial estaba tan drogado que lo más probable es que ni siquiera sintió. Pero bueno. ¿Y cuál es tu otra teoría con la marihuana? ¿O no solamente quieres abordar eso? No, pues lo que les comentaba era eso. La droga tiene un efecto, por ejemplo la marihuana, que produce tranquilidad y felicidad. Si produce eso, quiere decir que tu problema está en el lado contrario. En tu vida hay guerra, hay incomodidad, hay intranquilidad. Con otras drogas, por ejemplo el alcohol, que es un inhibidor, pues quiere decir que a lo mejor en tu vida tú eres muy inhibido, muy
introvertido, pero cuando tomas alcohol te vuelves extrovertido y sales y bailas. Me ha tocado escuchar muchos casos de gente que los conocen nomás el fin de semana, baile y baile, y ya después los ves entre semana todos amargados en su trabajo. Ya, caray, esta es otra persona. No, pues es que ahí no está tomando alcohol en su trabajo, ¿verdad? Pero hablando del perdón y del odio, de todo esto, por eso la religión enseña el perdón. Porque si tú guardas un odio a tu papá que te abandonó, que quién sabe dónde está y quién Ojo, sabe... la religión católica, no estamos hablando de la musulmana, esa te enseña lo contrario, venganza. Esa es otra historia, también se puede vincular. La ley del talión. Entonces vamos a imaginar que una persona que tiene este coraje contra el papá decide perdonarlo. Esa persona va a cambiar mucho su actitud. Ya no va a estar estresada, ya no va a estar irritable, ya no va a reaccionar con violencia. Porque esto también lo acaba de decir este compañero del trabajo. Él dijo que cuando estaba joven empezó a estudiar box, se metió a clases de boxeo y que por eso terminó llevándolo al centro de rehabilitación. ¿Y qué tiene que ver el box con eso? ¿Qué tiene que ver? No, dice, es que me puse bien violento después de las clases y empecé a golpear a todos. Pues te metieron al internado. No, pero entonces no fue el box, fue... Es lo que te digo, o sea, es que el trasfondo, la raíz de todo este problema es el coraje que traen adentro. Y no sé si los centros de rehabilitación tratan con eso, porque... Él, por ejemplo, me decía que cuando salía de los centros de rehabilitación, porque estuvo en varios, lo primero que hacía era ir a fumarse uno de... O sea, como me vale, o sea, como que no me rehabilité y me vale sus esfuerzos, ¿no? Hasta como que se burlaba de los centros de rehabilitación. Y no es el único que he visto que hace esos comentarios. Pero si es una persona que, por ejemplo, le agarró coraje al papá porque los abandonó y luego la mamá los mete al internado, a lo mejor ahora ya le van a agarrar coraje a la mamá. Y muchas mamás o familiares lo que hacen es meterlos al internado para descansar de ellos, porque saben que tienen un carácter tan irritable, tan problemático, tan violento, que a veces meterlos 1 año, 6 meses, 3 meses a un centro de rehabilitación, la familia descansa bien padre. Qué triste, imagínate tener que liberarte de esa persona. Y luego todavía los del centro de rehabilitación les tiraban carrilla. No se preocupen, ahorita su esposa está bien cuidada, el Sancho lo está tratando muy bien. Todavía los le está llevando regalos a sus hijos y su mamá está descansando de ustedes. Todavía les... Entonces, a lo que voy, realmente un centro de rehabilitación, la mayoría no se rehabilitan, la mayoría no lo logran. No, y algunos de ellos están conscientes, después de tantas realidades que les dieran, terminan quitándose la vida. Porque Hay depresión de trasfondo también. Ellos mismos se dan cuenta que son una carga para los familiares. Ese es mucha gente que se suicida, sienten que son una carga y lo son. No hay forma de solucionar. Sí, pero tienen que salir de esa onda. O sea. Bueno, primero enfrentemos la realidad. Realmente son una carga. Sí, en algunos casos sí. Que la solución o la salida que hayan tomado sea la muerte, no. No, es que tienen que salirse de ese núcleo familiar, hagan su vida en otro lugar, hombre, que esa necesidad de estar ahí en ese ambiente tóxico. Consíganse un propósito. Y a veces lo tóxico es que su familia los quiere tanto que los cuida de más. Esa es otra bronca de la demasiada protección, que también eso pasa se va el papá y la mamá empieza a sobreprotegerlos. Les da todo, mi hijo, o sea, que tiene su comida, yo le lavo su ropa y tal. Mi hijo es ladrón, pero no le hace daño a nadie. Pues, y el día que entran al centro de rehabilitación y pues ya no los chiquean, pues pobrecitos se sienten que ¿dónde está mi mamá que me hacía mi comidita? ¿Dónde está mi mamá que me lavaba la ropa? No, acá Nico, ahora está en el centro de rehabilitación, no hagas hombrecito ahora sí. O sienten que el mundo los odia porque no los tratan de esa manera cuando pues ven venida al mundo real. Si el trasfondo de todo esto es el odio y vas a un centro de rehabilitación donde te van a maltratar y psicológicamente también te están empeorando, te van a hacer tener más odio. Y bueno, yo de la mano que esto quiero comentar que ahorita las nuevas generaciones son muy intolerantes les falta mucho esta capacidad de tolerancia, se estresan muy fácilmente y ahorita le están dando como salida fácil la marihuana. Es una salida fácil. O sea, yo no necesariamente me quiero ir un trasfondo de una familia muy rota. Pero si ya tu padre y tu madre no te dieron una crianza que te enseñan a enfrentar al mundo, empiezas a consumir droga. La solución fácil, marihuana. Los gobiernos felices porque ellos controlan la venta de marihuana. Al menos esto se los comento en países como Estados Unidos, Canadá y varios lugares de Europa. Y tenemos una banda de gente drogadicta, marihuana, inútil, precoz, promiscua, con valores rotos, incapaz de crear vínculos reales con las personas. Otra cosa que me fijé en esas letras de canciones era eso, que decían que no, y ahora ya soy muy valiente porque estoy armado y no sé qué tanto. Entonces es una persona que vivía con miedo. Exactamente.
Y cuando tú ves la realidad, no es como te lo cuentan las canciones, porque ellos se imaginan que eso es como en el viejo oeste, ¿no? Vamos a tirarnos un duelo y el que saque el arma primero le gana al otro y ese fue más valiente, más astuto. No, güey, vea las noticias, la gente que está en esas ondas se están comiendo en un restaurante y llega alguien por la espalda y le dispara. O estás en un alto en el carro, llega alguien en moto y te dispara, o sea, ¿dónde está el honor? Eso, o sea, no hay honor, no hay... Y en las canciones tratan mucho eso del honor y la valentía y porque traigo armado y traigo gente armada. No te van a matar en un acto de valor, te van a matar por la espalda en un acto bien traicionero, o sea, esa es la realidad, vean las noticias. Como los musulmanes. ¡Oh! Me cagan. Calma tu odio, güey. Es que cada día estamos más como los musulmanes. Claro. Vean cómo los valores se están transversando a una religión que está dedicada al odio y la destrucción. Y es lo que le está pasando a Europa con el feminismo, que tenía todos estos valores torcidos. Se parecen más sus valores a los del Islam que los mismos valores cristianos que sostuvieron y crearon la sociedad maravillosa y futurista que es Occidente. Sí, a esas personas, si les hablan de los valores cristianos como el perdón, no lo entienden. Si tienen tanto odio en el corazón y llegan los musulmanes y no, hijo, aquí vamos a vengarnos de todo, no, pues se van a ir con los musulmanes. Pero realmente vean a dónde los está llevando esa vida, o sea, a la sociedad y a todos. Son sociedades violentas. Muy violentas. Vivir en un país donde no sabes en qué momento va a explotar un carro en algún lugar, o sea, ¿para qué? O sea, pues ya estamos viviendo esa realidad. Ya estamos llegando a esa realidad. Y bueno, yo creo que otra de las cosas que también causa el consumo de marihuana, y bueno, va de la mano con todo, pues obviamente yo diría que es una droga narcisista. También te causa promiscuidad. Al menos con las mujeres que he visto que la consumen, ya pierden todo apego y se les hace ya fácil meterse con 100,000 hombres a la semana o por grabación. Hay una canción de Escape donde dice eso, por la noche te tienes que prostituir para conseguir la droga, y es que hay gente que llega a ese punto. No tienen dinero y van con el que les surte la droga y pues no tengo dinero, pero despáchate. Ahí van las mujeres. Y otra cosa que te quería preguntar, sé que ahorita mencionaste de ir a investigar a los centros de rehabilitación, pero esto es algo que pocas veces se toma y es necesario hacer la pregunta, ¿qué vas a hacer con las personas que ya no tienen remedio? Que ya su cerebro se dañó tanto, se reconfiguró, que ya no hay marcha atrás. No, pues es que esas personas tienen que ser retiradas de la sociedad para que no causen daño a la sociedad. ¿Como una cárcel estilo Bukelele? Una cárcel. Ahí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el concepto de las Islas Marías. Ya ves que las Islas Marías tenían ahí una cárcel, pero realmente los presos que estaban ahí los podían dejar con su familia, sus esposas, sus hijos. Y pues estaban bien en casas, era como una comunidad, una colonia en las Islas Marías, pero ya pues, para irse al territorio, al territorio continental, pues no podían agarrar un barco. Y los ponían a trabajar, ¿no? Era como una sociedad aparte. Sí, era una mini sociedad, una isla, una mini colonia, pero pues eran gente que cometió algún crimen, pero los dejaban ahí tener su casita con su familia. Y, o sea, obviamente, ese concepto me gustó, la verdad. Está muy interesante, porque tenían derechos limitados, obviamente por su concepto de la vida y cómo reaccionaba su cerebro, pero se les permitía tener una vida, era muy humano. Pero también, seamos honestos, ¿qué tan costoso es? Si no los ponen a trabajar... Si no los ponen a trabajar son una carga, esa también es otra bronca. Por eso también estaban los militares, para ponerlos a trabajar. Porque están tan mal de la cabeza que los tienen que obligar a trabajar. No, y también estarlos ocupados es muy bueno porque estas personas traen en su mente dándole vueltas a sus historias de la infancia. Entonces, si los mantienes ocupados trabajando, hasta les estás haciendo un favor porque al estar trabajando ya no están con la mente dándole vueltas a las cosas malas que les pasaron en la vida. Eso es muy positivo también, estar ocupado. Y es lo que le decía, platicaba con mi mamá, y le decía, si trajéramos a una persona del pasado, no sé, de hace 500 años, o 1500 años, o 2000 años, si les enseñáramos de las cárceles, se sorprenderían, dirían, ¿qué tan loco es su sociedad? O sea, como que alguien comete un crimen y ustedes le pagan manteniéndolo durante 10 años, le dan su comida, habitación y todo. Tienen que ponerlos a trabajar, pero ahí vienen los derechos humanos. ¡Ay, es que es esclavitud! Y en el pasado lo que hacían era ponerles una seña, o sea, les mochaban un pedazo de oreja, les mochaban un dedo, y ya la gente cuando veía a alguien sin un dedo, sin una oreja, o con alguna marca, una cicatriz, pues ya la gente decía, no, ya este es criminal, este es ladrón, agua. Sí. Y sonará muy feo, era una forma de... Los derechos humanos se volverían locos con eso, ¿verdad? No, pero prevenía a la gente.
Y aquí lo que he estado leyendo sobre las personas que son narcisistas o tienen este rasgo, este síntoma, no tienen remedio. Lo primero que te recomiendan es aléjate a la persona narcisista. Sí, para los psicólogos es difícil. Esa es una de las preguntas que hacen más comúnmente en los grupos de víctimas de narcisismo. Oigan, ¿tiene remedio esto? ¿Se puede solucionar un narcisista? Y yo les ponía ese ejemplo. ¿Has visto a alguien que tenga una adicción al alcohol, o a la marihuana, o al cigarro? ¿Cuántas de esas personas se rehabilitan? No, pues 15, 20%, o sea, es un porcentaje muy bajo. Entonces, imagínate un narcisista que toda su personalidad está trastornada. La adicción es nada más por una partecita de tu personalidad. Que eres medio introvertido, pues tomo alcohol y ya me vuelvo extrovertido, ¿no? Que soy muy enojón, pues tomo marihuana y me relajo, ¿no? Pero es una parte de tu personalidad. Ahora imagínate un narcisista que toda su personalidad está trastornada para ser manipulador y egoísta y todo eso. Sería como tratar de solucionar 10 adicciones al mismo tiempo. Y vean, parte de la manipulación del marihuano ha sido buscar 1001 excusas para justificar el consumo de marihuana. Y ahí están 1001 remedios que ahora resulta que son falsos, todas son invenciones para venderte la droga y para ellos justificar drogándose. ¿Por qué? Porque ellos son tan narcisistas que quieren ver que todo el mundo sea como ellos. Bola de drogadictos inútiles. Y te pones las comparaciones mágicas. Oh, tal artista la consumía y era un gran pintor, un gran músico. Tú no eras Einstein, tú no eras Eso hoy también es parte de las teorías que tengo. Si esa persona, su cerebro todo el día le está dando vueltas a cosas malas que le pasaron, ¿cómo se va a concentrar para componer una canción o para hacer una pintura? Consumen droga, se hace a un lado los malos pensamientos de odio y entonces ahora ya se concentran para hacer música. Pero no es que la droga los vuelva creativos, sino que les está haciendo a un lado esos pensamientos que les tornan. Es que nunca ha sido la droga. Las personas ya han desarrollado su trabajo en algún momento u otro. Y ponle, si se consume responsablemente, sí les puede ayudar a relajarse y continuar con su trabajo. De hecho, creo que un tipo de marihuana te ayuda a que te enfoques. Pues seamos honestos, la mayoría lo está usando para escapar. La marihuana no te va a dar el talento del músico, la marihuana no te va a dar el talento del pintor, la marihuana no te va a dar el talento de escritor. Eso te lo va a dar la práctica. Y la práctica, informarte, buscar maneras, te van a ayudar a mejorar. Tal vez no sea el mejor, pero sí te ayudan. Esto sería, con un consumo responsable, un apoyo. Pero seamos honestos, ¿cuántos lo están haciendo por forma responsable? La mayoría lo busca por lúdico. No, y también ese es otro pretexto del que dices, es por esparcimiento. Realmente es por esparcimiento porque yo lo veo que más bien es por emociones, más que por irse a divertir. También podría entrar dentro de esa categoría de inventos que hacen para justificar. Es que es para divertirme, la uso cuando voy a fiesta. Oye, pero el otro día no ibas a una fiesta y estabas bien drogado. Pues es que es uno de sus aspectos, la euforia. Son incapaces de disfrutar desde una... ¿Cómo se llama? Desde un ámbito, desde una convivencia simple y sana. Y eso también es muy característica del narcisista y del psicópata. Necesita emociones fuertes para ser feliz. Entonces por eso también es una red flag, una persona drogadicta, como siempre lo ha sido. Bueno, eso puede entrar como drogadicción, ¿no? Es que drogadicción. Una emoción fuerte te va a hacer liberar adrenalina y la adrenalina también es una droga. Pues también si la adrenalina está funcionando como es una droga que te ayuda a sobrevivir, o sea, es una droga que tu cuerpo libera cuando estás en una situación de peligro, hace al lado todas las demás emociones y pensamientos y se enfoca a sobrevivir cuando tienes adrenalina. Entonces es una forma también de callar los malos pensamientos. Voy a ir a hacer algo peligroso, voy a ir a una fiesta, suelto adrenalina y el momento que está la adrenalina funcionando en el cuerpo, todos los demás pensamientos del pasado y de tristeza y de que se van a un lado. Pues puede ser los adictos a las emociones fuertes. Puede ser también adicción. También si se fijan los que también están en cuestiones extremas, consumen mucha droga para poder dormir al cerebro y quitarles esa, ¿cómo se llama? Ese bloqueo de supervivencia. Y es lo que dice que para las mujeres es peligroso porque una mujer tiende a cuidarse, pero si le quitas debilitas esa parte, les va a valer. La mujer ya tiene el feminismo para quitarles eso. Ahorita voy a hacer un comentario muy controversial. Generalmente los padres le prevenían a las mujeres: no te juntes con este tipo de personas, no te juntes con este tipo de personas porque tienden a ser de tal y tal manera. Y el feminismo le está diciendo: si tú
rechazas a esta persona, eres un racista, un discriminador. Y como a las mujeres les pesa más el rechazo social o la presión social que la razón, van y se meten con esta persona que no debían y pasa lo que tenía que pasar. Tus padres tenían razón. Que es otro punto, los hombres en ese aspecto son un poquito más independientes que las mujeres. O sea, el hombre sí puede pasar mucho periodo de tiempo solo. Y a una mujer no, a una mujer le cuesta más trabajo. Entonces, si un hombre se hace dependiente de su mamá, es un hombre que no puede estar solo y es un hombre que va a batallar también. Que son muchos los que entran a los centros de rehabilitación, eran sobreprotegidos por la mamá. Pero si fueran hombres independientes que saben andar solos, hasta estarían más seguros, andarían con menos temor, menos miedo, menos depresión. O sea, pero estamos hablando de que se vuelva a reestructurar la sociedad, algo muy parecido a lo que teníamos en los años 50, que era el sueño americano, que era lo que se vivía en Inglaterra, que era lo que se vivía en España, aunque critiquen a Franco, pues por ahí les funcionó bien, toda esa generación fue exitosa. Los rusos creo que hasta la fecha siguen haciéndolo y a pesar de sus defectos, están creciendo. Y eso me lleva a otra reflexión. Lo que estamos viendo ahorita con la narcocultura y lo que está pasando en México no nos habla de que tenemos un serio problema de paternidad. Claramente, pues vivimos en un matriarcado. De que aquí en México realmente no somos buenos padres. Algo estamos fracasando para que haya tanta adicción a la marihuana y que exista tanto esta cultura del narco. Pues de todo lo que tenga que ver con eso, porque eso nos habla de que hay muchos hijos abandonados, muchos hijos enojados con el papá, muchos hijos que no tienen una buena educación. Sí, pero todo eso súmale el wokismo, toda esta cultura que ha invadido Occidente, que simplemente es la destrucción de los valores tradicionales que nos llevaron a esto. ¿Cuál es una de las cuestiones que se critican? El consumo de la marihuana. Siempre la han demonizado por obvias razones. Y vean, estamos viviendo las consecuencias del porqué. Y aún a la fecha mucha gente la sigue defendiendo, pecho y espada. Aunque ya está comprobado científicamente con muchos estudios. Pueden meterse a las páginas de estudios de Estados Unidos, de otros países, que todo lo que te digan los marihuanos son mentira. Realmente son más los daños que los beneficios. Y en general, volvemos al mismo, la gente no lo consume por cuestiones médicas, lo consumen para ponerse hasta locos. Ahorita me acordé de otro comentario que me hizo otra gente que tenía esa adicción. Decía, yo antes de empezar a consumir droga, yo tenía un montón de proyectos. Quería hacer esto, quería hacer aquello, tal. Y cuando empecé a consumir drogas, como que mi mente se activó y empecé a meterle más. Pero luego se fue 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y ya 4 años después dije, caray, no he hecho nada en estos 4 años. Me la he pasado fumando, puros planes y puro acá. Y la droga me afectó la memoria, la concentración, me empecé a divertir. 4 años y no he hecho nada de los proyectos que tenía antes de que empezara yo con la... ¿Se quedó en el viaje? Se quedó en el viaje. Ahí se quedaron los proyectos atorados, ya que al principio pensó que le ayudaba y al final se dio cuenta de que lo estaba perjudicando. Como suele suceder con las drogas, ¿no? Al principio piensas que te va a hacer bien y al final... Es que volvemos a lo mismo, son los mitos, no es la droga, es la sensación de euforia y placer que te da en el momento. Y otra cosa que tiene la marihuana es que crea resistencia muy rápido, entonces aumenta las dosis y al aumentar las dosis, como ya comentamos, empiezan los síntomas fuertes. Es como una carrerita entre tus emociones y la dosis, las emociones y la dosis. Y va a llegar un momento en el que la dosis ya no va a alcanzar y las emociones están tan grandes que vas a explotar. Vas a desbaratar un escenario de músicos. Entonces realmente lo que están haciendo es jugársela a la suerte porque no van a poder controlarlo. Por eso lo más recomendable no es consumirlo. No dudo que haya personas allá afuera que lo pueden controlar, pero ¿cuántas? Sean realistas, la mayoría no pueden. Yo conozco muchas personas, el primero que dice el adicto, la controlo. Exactamente, la negación. Yo no estoy enfermo, yo no necesito ayuda, el día que yo quiera la dejo. ¿Y por qué no la dejas? Pues porque no quiero. Y volvemos a lo mismo. Ahorita, lo que más recomiendan los psicólogos, porque no hay otro programa como el que dice de ponerlos a trabajar para que justifiquen su existencia, o para menos para que no destruyan la sociedad, es aléjense de esas personas. Y pues de nuevo, si tú eres un consumidor o si tú estás ya entrando esto, aprende a llevar formas de satisfacción más sanas. Como ya lo dijo Roberto. Muchas opciones, muchas opciones. La más sana es aprende a socializar
busca un propósito. No importa si no eres millonario. Si ahorita te toca trabajar en el McDonald's, vuélvete el mejor en el McDonald's y disfruta el trabajo. Ya de ahí, si hay un problema laboral o de derechos o abuso, sí, espéralo, pero que no te amargue. Sí, Que no sea razón para que dejes de trabajar. Así es la vida, a veces funciona, a veces no, a veces te va bien, a veces te va mal, pero es parte de la vida. Es otra cosa, muévete. Y ahorita les digo, vienen las cosas peores, porque cada que un trabajador busca dignidad, están trayendo gente de otro lado del mundo para sustituirte. Y es una traición totalmente a las personas que construyeron el país. Y te lo disfrazan como inclusión y como diversidad. No, amigo, te están sustituyendo, te estás volviendo un problema. Se traen a personas que piensan que van a ser menos problemáticas y van a aceptar un salario más bajo, que no está funcionando. Pregúntenle a Europa, pregúntenle a Canadá. Ok. Oye, Estados Unidos, hace poco estaba viendo un reportaje de uno que decía que los mexicanos aquí en Estados Unidos sobreviven solos, y los de otros países se reciben mucha ayuda de Estados Unidos, de otros países de Centroamérica. Y él decía, pero los de México son bien trabajadores y se apoyan entre ellos y sobreviven aquí, aunque les cambien las leyes, aunque sea eso, sobreviven. Pero en Europa, como dicen, en Canadá, están llegando gente que no trae muy buenas modales, no trae muy buenos modos. Es como lo mismo, tiene que ver mucho con la cultura y la religión también influye mucho. Entonces ellos, si tú ves los videos, van en plan de vamos a recibir las ayudas sociales. No nos vayamos muy lejos, los venezolanos, como ellos ya están muy manchados de años y años de chavismo, ellos lo que buscan al momento de ir a otro país son las ayudas sociales, no trabajar. Ahí me disculparán los que sí lo hagan, pero estamos hablando de generalidad. Mayorías, pues, una democracia. Y se ha visto, no solamente en Estados Unidos, hacen lo mismo en Argentina, en Colombia, en Perú, que fueron los primeros países en que invadieron los venezolanos. Y ahí van los otros políticamente, ay sí, vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Y en teoría haciendo muy bien, pero si te llegan 1000 personas, si te llegan 1 millón de personas, no va a funcionar. Así es. En teoría la marihuana le ayuda, pero en la práctica no. Lo mismo. Lo mismo, en teoría, pero en la realidad no. Y la verdad es que dominar las dosis es muy difícil. Son personas contadas, excepciones, y tal vez tú no seas de ella. Enfréntenlo. Oye, económicamente también es una fuga. Yo el otro día le preguntaba, ¿y cuánto gastas? No, pues que esto vale tanto, ¿y cuánto cada cigarro? No, pues 20, 30 pesos, ¿y cuántos al día? No, pues 3, 4, y empiezas a hacer cuentas y se gastan el 20 o 30% de su salario en la droga. Oye, ahorita que lo pienso también, esto lo podríamos agregar. Estas personas son insufribles en el marihuana. Con la marihuana es la única manera que pueden socializar. No aprendieron a hacer ellas mismas y necesitan bueno, esto. Sí, es cierto. Sí. ¿No habías pensado en eso? Sí, fíjate, se nos olvidó mencionarlo, pero tiene mucha razón. Estas personas son, como dicen, no toleran el rechazo, no toleran la frustración, son agresivas, son violentas. Pues sin la droga no funcionaría en la sociedad. Tienes razón, ¿no? Y Oye, también eso me está imaginando. Imagínate que en México desaparecieran los cárteles y la droga, ¿no? Que encontramos al genio de la lámpara y a ver, genio, hay que desaparezca todo el narcotráfico en México. Esas personas de todos modos van a tener esas emociones. Entonces de todos modos vendría una explosión de violencia, a lo mejor ya no con pistolas o como están así ahorita, sino que el drogadicto al no tener la droga ya sacaría su verdadera naturaleza y empezaría a golpear al que le picó ahí en la calle, o empezaría a golpear a su esposa, a sus hijos porque le hablaron mal. ¿Qué y pasa? se le dio una ola de violencia. O sea, realmente las drogas no es el problema son las emociones que no está controlando usted. ¿Y qué pasa y está pasando ahorita? Por eso el aumento de la violencia en el mexicano. También, si nos vamos a los cárteles y a los militares, inclusive los policías, muchas veces, como no están bien preparados, recurren a esto para poder escapar de la realidad y de que tienen que afrontar. No era como antes que tengo un deber, y el deber superaba cualquier situación de miedo. Sí lo tenían, pero hacían lo que debían de hacer. Y ahorita no crean que están muy comprometidos. Ay, droguita, porque... Vamos a ir al cerro, quién sabe cómo se ponga ya la situación. Y así por lo menos no me da miedo lo que voy a sentir. Y yo lo entiendo, sí, es una realidad muy fuerte. Pero pues cada vez está creciendo más la violencia. Y la droga no la está resolviendo.
Y aquí es cuando empiezas a estudiar la religión. Por eso es tan importante el perdón, porque la sociedad no estaría tan podrida si supiéramos perdonar. Podría ser un tema para otro capítulo también. En fin, ¿qué conclusión llegamos el día de hoy? Pues mira, yo pienso que el problema no son las drogas, el problema son las emociones de las personas. La forma en cómo están interpretando lo que vivieron, que si el papá los abandonó, que si la mamá los maltrató. Y el problema es ese odio que tienen guardado, que no lo han sabido gestionar. Ese odio ha afectado sus vidas, al punto de que tienen que apoyarse en una droga para poder. Los centros de rehabilitación no sé cómo trabajan, ojalá que algún trabajador de un centro de rehabilitación nos visitara y nos explicara cómo son los métodos. Pero yo siento que tienen que estar muy enfocados a las emociones. Una sanación verdadera de un drogadicto tiene que estar bien enfocada en las emociones. Que si nomás lo maltratas, pues al contrario, vas a empeorar el problema. Bueno, yo también quiero saber de este tema. Bueno, yo concluyo que en lo que investigué, que todo lo que les han dicho de la marihuana, la mayor parte es mentira. Es una solución muy cara para sus dolencias. También está manchada de sangre cuando no es parte de... no es una cosa legal. Y aunque sea legal, créanme que el líder, que es el gobierno, nomás está aprovechando de ustedes para sacarles dinero, porque saben el poder de la adicción. Yo estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, en Canadá y unos meses en Europa, y vi que donde estaban, los lugares donde estaba permitido, desde jóvenes comenzaban y prácticamente eran generaciones perdidas. Y también con explicabas de Canadá, de las mujeres, que también les daban mucha libertad, mucho libertinaje, que también allá las figuras paternas y maternas no están muy... No están presentes. Digamos, ¿verdad? No hay mucha presencia ahí. No, la madre te podía ofrecer a su hija de 15 años porque ella quería ser liberal y comprensiva. Y les podían la misma madre ofrecer la droga a las niñas, o tú para que te las comieras. Y solamente de 15 años. Escuché inclusive que desde los 12 años ya estaban ofreciendo a sus niñas. Y es que a veces pensamos que porque allá no hay violencia o armas, o como acá ellos no están mal, que viven bien, pero ellos también tienen sus problemas a nivel familiar. Al contrario, con la nueva introducción de estos valores woke feministas, te digo, ya se está pareciendo más al Islam, y toda esta etapa de paz que tuvieron gracias a los valores más firmes, más tradicionales, se está convirtiendo en un mundo violento. Europa, Canadá y Estados Unidos ya no eran lo que eran. Y creo que esto ya lo han escuchado muchas personas. Se los vamos a repetir. Esta es una de las posibles causas. Pues bueno, concluimos con esto. Esperemos les haya gustado estas pequeñas reflexiones. Comenten, den like, díganos qué piensan. Díganos qué piensan si ustedes ahorita han escapado de la marihuana, han vivido una etapa terrible, o si realmente piensan que la marihuana ha sido la que las ha llevado a su éxito. También sería interesante escucharlos. Sí, ¿qué opinan de nuestros argumentos? A lo mejor no se habían puesto a pensar en eso, en que el trasfondo podría estar desde la infancia, desde los papás. A lo mejor ahí está la raíz del problema. Si no se había puesto a analizarlo, compártanos su opinión, sus argumentos. Tráigalos aquí a la rebelión de los argumentos. ¡Ánimo!